esa causa se vuelva a reabrir y se vuelva a juzgar. Es una de las inconsistencias más grandes que yo he visto en los últimos 50 años en la República Argentina. Y bueno, no creo que sea otro motivo que criminalizar donde no se puede criminalizar, y mantener una causa abierta pura y exclusivamente porque a Estados Unidos le sirve tener criminalizado a Irán. Y la prueba del 9 es que en la causa AMIA, luego de fallar lo que se falló en contra de Galeano y compañía, se sacó un suelto por parte de uno de los jueces, criminalizando a Irán cuando no surge absolutamente de ningún lado que Irán tenga alguna responsabilidad directa en el atentado. Entonces todo tiene que ver con una construcción de la política por parte de los órganos judiciales que está totalmente alejado, digamos, de las pruebas que hay en los expedientes, ¿no? ¿Qué tal, José? Te habla Natalia Salvo, ¿cómo estás? Natalia, querida, buen día. Bien, ¿cómo estás vos? José, en el marco de lo que estás diciendo de la causa del memorándum, en esta sincronía que está teniendo la Corte respecto de dejar afuera a Cristina de cualquier tipo de posibilidad de seguir haciendo política, bueno, también revocó el sobreseimiento en la causa a los sauces Otesur con argumentos que, bueno, a veces siendo abogados no es difícil explicar, que están totalmente divorciados con la realidad material del expediente. ¿Cómo lo ves vos? Y qué sé yo, es una vieja tradición argentina, ¿no? Cuando Lavalle tomó la decisión de fusilar a Dorrego del Carril, que va a ser el primer presidente de la Corte Suprema Argentina con Mitre, le ofrece a Lavalle armarle una causa a Dorrego para justificar el asesinato. Entonces, está digamos, la construcción de la cuestión judicial en la República Argentina viene de tiempos remotos. Entonces no me llama para nada la atención que a una persona que ha sido presidenta de la República se le impute la posibilidad de ejecución de presupuesto cuando la Constitución dice que es literalmente imposible en el caso de legalidad. Y de ahí se ha construido el resto. Claro. En lo personal me parece que el cambio, la cuestión va a seguir, digamos, no veo nada auspicioso, nada distinto. Y una enorme mea culpa para que en esos 4 años que hubo de Alberto Fernández, que se pudo haber modificado todo, no solamente que no se modificó nada, sino que se estratificó aún más lo que ahora estamos viviendo, ¿no? A ver, el trabajo de la querella en este juicio ¿se hubiera visto facilitado con una mayor movilización popular al compás del proceso? Sí, totalmente. O sea, a ver, intentar matar a un vicepresidente de la Nación en ejercicio de funciones es una cuestión política. Sí. O sea, matar a digamos, gestar un magnicidio desde la época de Julio César hasta el día de la fecha sigue siendo una decisión política. En algún lugar se tomó una decisión de matar a Cristina Fernández para sacarla del medio y acabar con su figura y que no formara en esto que es actualmente presidente. Bueno, eso no salió, eso no se pudo ejecutar por un hecho absolutamente fortuito, y lo que puede llegar a colocar nuevamente el centro de la escena de un país distinto es si la gente sale a la calle, se moviliza e intenta cambiar el statu quo que hay en la República. Si eso no pasa y la gente no lo promueve, no en defensa de Cristina Fernández, sino de sus propios intereses, estos que están ahora y los que están detrás de ellos gobernarán el país como se le da la puta gana, ¿no? Sí, que es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Clarísimo. José, y otra cosa, hay una prueba cabal de eso, el 3 de mayo del 2017 con el fallo Muiña salimos, ¿no?, en defensa de las políticas de memoria y verdad justicia, con la pretensión de aplicar el 2x1 a un autor de delito de lesa humanidad. En este marco, que yo sé que sos un ferviente creyente en la selección popular de los jueces, como para popularizar un poco el Poder Judicial y también un total descreimiento respecto al Consejo de la Magistratura, ¿crees que esto, lo que está pasando en México, es algo que hay que difundir o explicar o sí, popularizar para revertir un poco la situación judicial, un poco o bastante? Bueno, es que para mí si hay un caso paradigmático es el caso de México. O sea, López Obrador produce
la reforma más importante que ha tenido México desde el momento en que se hizo la reforma agraria a comienzos del siglo XX, y que la tienen incluida dentro de su producción. Entonces, el tema de los jurados populares y la elección de los jueces por voto directo ha levantado semejantes ampollas que el embajador de los Estados Unidos ha presionado de todas las maneras posibles para que esa ley no salga. Ahora esa ley se va a poner en vigencia. La pregunta del millón es, ¿qué tienen que hacer los Estados Unidos o por qué le tiene que importar al establishment que las decisiones que tienen que ver con la elección de los jueces sean tomados en forma popular? En los Estados Unidos los jueces de circuito son elegidos por el voto popular, igual que los fiscales. Entonces, claro. ¿Por qué está el tema de tanta preocupación con eso? Bueno, sencillamente porque es la forma de romper el nudo gordiano que existe con respecto a que la justicia es parte del poder económico o parte del establishment o parte de las decisiones concentradas. Entonces, Argentina, al igual que muchos países, tiene una apariencia institucional, pero no tiene absolutamente nada de institucionalidad desde el punto de vista de las decisiones que se toman en el marco, o sea, no tiene nada que ver con entre elegir funcionarios y después de alguna manera que esa institucionalidad funcione. Tenemos una democracia aparente. Yo creo que si queremos romper con todo este circuito, no nos afanemos tanto con el tema de la ampliación de la Corte y del Procurador, buscar concretamente la aparición de los jurados populares y el voto directo para la elección de los jueces. Si eso pasa, puede llegar a empezar a haber un camino, digamos, de mejora y de estructuración democrática del sistema de justicia. Bueno, si no es así, seguirá siendo un grupo. Claro, pero digo, eso también tiene que ver, me parece, con la nueva estatalidad, que a veces no, creo que comenta Cristina, digo, tiene que haber un servicio de justicia que se parezca a las necesidades que la gente tiene de su servicio de justicia. Así es. Hoy el sistema judicial de la República Argentina, salvando honrosas excepciones, no representa absolutamente a nadie. Y digamos, la demostración en que el organismo del Estado más desprestigiado de todo el sistema es el sistema judicial. Claro. Entonces, claro. Hay muchísimos jueces que seguramente hacen su trabajo sin ningún tipo de presiones y que tienen claro cuáles son sus objetivos. Pero, digamos, hay un grupo, que podrán ser 100, que son los que estratégicamente ubicados deciden por cuestiones. Yo quiero poner un ejemplo que ha saltado a la vista. En el caso de Cuadernos, se intentó, a través de la Sala Primera de la Casación, desincriminar a Calcaterra. Sí. Bueno, sí. Eso pasó por la revista de la Justicia Electoral y dice acá, este señor no hizo ningún aporte. Frente a la decisión de la Justicia Electoral, que le pidió la remisión de los antecedentes de cómo que llegaron a que Calcaterra había hecho alguna donación de orden político y no pudiendo justificarlo, la propia Sala Primera, o sea, la que le había dado la posibilidad de ser absuelto, se tuvo que decir y anular su propio fallo. Claro. Esto acaba de pasar la semana pasada. Sí, sí. Claro. Ya, es más grande que un escándalo. En cualquier momento, aún en la época de la dictadura, cualquier camarista que hubiera fallado en ese sentido se hacía la araquiri en el baño. Claro, claro. Y acá lo estamos viendo con una naturalidad total, ¿no? Claro. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Marcos Citadín lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Marcos? Buen día. Buen día. Lo estaba escuchando y pensaba, me acuerdo que hasta hace unos 7, 8 meses, quizás un poco menos, pero se hablaba de que la diferencia entre este gobierno y el de Mauricio Macri es que no perseguía, ¿no? Era algo que se decía habitualmente, digo, no se daba la misma persecución dentro de las áreas del Estado, pero también a nivel judicial y todo eso. Estaba escuchando la entrevista y pienso en algo que fue cambiando y hoy no hay la misma percepción de que eso efectivamente esté sucediendo. ¿Está pasando algo parecido a lo que pasó durante el macrismo con el lawfare o vuelve a pasar? Yo creo particularmente que hay un sector concreto de la justicia que ha quedado con el macrismo y sigue estando en el mismo Nunca lugar. suspendió el modus operandi. Yo creo que
Garabano sigue teniendo una influencia muy poderosa en un grupo de jueces. Creo que se siguen desarrollando determinados tipos de acciones exactamente igual que estaban ocurriendo durante la época del gobierno de Fernández. O sea, el macrismo nunca, salió, del ámbito de la justicia federal. Esto por un lado. Lo que creo es que Milei no tiene como norte, por lo menos por ahora, el manejo de la justicia federal o tratar de influirla, porque aparte no tiene cómo. O sea, prácticamente los actores principales siguen respondiendo al gobierno de Macri. Ahora, esto en algún punto determinado va a obedecer una disputa interna entre el macrismo del PRO y el gobierno actual. Pero me parece que es una cuestión absolutamente absurda de salir de la sartén para caer en la brasa. O sea, hasta tanto y en cuanto, como dijo Caballero antes de que yo hablara, no haya una discusión de fondo con respecto al país que queremos, la institucionalidad que pretendemos, y que las ideas sean comunicadas con claridad con la gente, y no tengamos un proyecto concreto que ofrecer, ellos seguirán haciendo el agosto porque no existe ninguna posibilidad de conmoverlos. Doctor, le agradezco la mención. Pregunta, pero en este caso quiero que más que nada el destinatario, o reciba, argumento para dar la discusión en la sobremesa de Navidad. ¿Podría haber estos aumentos que hay en el precio de los remedios, en las tarifas, en las prepagas, en el orden de la vida, sin una justicia que diera un servicio como el que uno aspira? Digo, fiscales y jueces, frente a este escenario de vida cotidiana, ya no estoy hablando del lawfare, o sea, que tiene un papel importantísimo, es todo parte de lo mismo, pero vida cotidiana, la vida de todos los días. Yo veo gente que está con juicios previsionales de hace, 12.500 años, otros que están con juicios también laborales, que están hace 9 años, 10 años, 11 años. Cuando vemos el conjunto de cosas ordinarias, de la vida material diaria, allí no tendría que haber una verdadera reforma, no tendría que nacer de ahí, la reforma de esa estatalidad donde el servicio de justicia hoy parece cooptado por un partido político de ultraderecha o de derecha. Por eso volvemos siempre al punto de partida. La justicia no es otra cosa que la justicia, el sistema de judicialidad, no la justicia, la justicia es otra cosa. Interesante. El sistema institucional que representa la administración de justicia de un país tiene que ver específicamente con un cambio fundamental en cuanto a cuáles son los objetivos que ese país como república adquiere. O sea, la justicia alemana de la época del Reich cambió a la justicia alemana posterior a la guerra del 45, sencillamente porque obviamente los intereses del sistema eran completamente distintos y había habido una modificación de la realidad social. Aquí, evidentemente, lo que tenemos es que la justicia valida o de alguna manera le da la pátina de legalidad a decisiones políticas que se toman en otros despachos. Entonces, mientras no haya un correlato y una inclusión de la gente en la toma de las decisiones del poder administrador del sistema judicial de nuestro país, estamos apañados. Esto funciona así. Entiendo. Entonces no hay otra alternativa. Natalia me ha escuchado desgañitarme hasta el cansancio, de que no existe la posibilidad de un cambio sustantivo en el sistema judicial de la Argentina en tanto y en cuanto no haya una participación popular. Si esto se deja en manos, de un grupo, va a responder a los intereses concretos del establishment que manda. Es así. O sea que simbólicamente hay que tomar el Palacio de Tribunales, simbólicamente hablando, ¿no? No tengo ninguna duda, o sea, pero no de ahora, Estamos hablando de... O sea, yo quiero que usted comprenda, caballero, sí, y que entienda la audiencia, que había muchísima más posibilidad de un sistema justo con la Corte de Onganía que con la actual. ¿Por qué? Porque la Corte de Onganía, comparado con las otras cortes que ha habido en estos últimos años de la democracia, excepción se ha hecha la del gobierno de Néstor Kirchner,
era infinitamente más garante del ciudadano que tenía un pleito de medianera entre Caballero y yo, que se resolviera conforme a derecho. Caballero tiene determinado tipo de padrinazgo hoy y yo lo único que tengo que hacer es ceder la medianera. Claro, entiendo. O sea, yo quiero que explique gente que el fallo más garantista de la historia penal de la República Argentina, que es Matei, se alumbró durante el gobierno de Onganía en la Corte del 68. ¿Cómo se llama el Ahora, caso? ¿Cómo se llama el caso? Matei. Matei. Ahí pregúntenle a Natalia Salvo. Matei es un parteagua en cuanto al tema de las garantías penales en la República Argentina. Ojo, yo no estoy haciendo un panegírico, quiero decir que el grado de retroceso es tan brutal que tenemos que referirnos a la Corte de Onganía como una sea. ¿Usted se da cuenta dónde estamos? No, en el horno. Y pero es que la reforma más importante que tuvo el Código Civil de la Argentina, después que Vélez Arfield lo construyera, fue la reforma Borda de la Ley 17711 que ocurrió en el año 68. Entonces, quiero decir que esos jueces eran profundamente gorilas, pero eran morales. O sea, había cosas que no se podían hacer. Bueno, esto que nosotros estamos viviendo ahora es una presencia de un sistema democrático que trabaja, ejecuta y protege a todo lo que tenga que ver con el establishment nacional. Y si usted tiene un pleito contra Clarín y lo tiene que resolver en la Corte Suprema, vaya pensando muy seriamente que se tiene que entregar a Clarín. Claro. Es bueno por lo menos verlo, ¿no? El dimensionarlo, darle densidad, darle relieve, digamos, ¿no? Al problema para poder derrotarlo o solucionarlo, digo, ¿no? Me parece que es clave. Claro, porque si usted sigue pensando en los términos, digamos, de la justicia, en los términos que se proponen en los medios, la justicia es un valor enorme. Claro, y claro. para que haya una estructura de justicia no hace falta saber esto. O sea, 12 tipos legos deciden culpabilidad e inocencia a una persona para mandarla a la inyección letal en Estados Unidos de Norteamérica. Y son todo tipos que nunca pasaron por una facultad, que tienen la más pálida idea de lo que pasa con el derecho. Pero sienten dentro del alma que determinado tipo de cosas son de determinada manera. Eso se llama justicia. Claro. Tener claro lo justo y lo injusto, digamos, ¿no? Pero es que a usted su mamá, cuando usted tenía 5 años, le pegaba un bife de más, y usted no tenía la capacidad, porque a partir de los 8 parece que se adquiere la razón, y usted sabía que su vieja le estaba pegando mal. Sí. Bueno, eso está innato en el ser humano. Entiendo. Digamos, si usted tiene la capacidad de poder explicitarle cualquier problema, por más complejo que sea, a un grupo de 12 personas, es muy probable que esas personas lo logren entender. La Constitución del 53 habla del juicio por jurados. La Constitución del 94 habla del juicio por jurados. ¿Por qué no se implementa? No se implementa y está dispuesto a entregarle semejante poder a 12 tipos que andan por la calle. Al pueblo. Al pueblo. Bien. ¿Qué es lo que acaba de hacer México? Sí. Entonces, ¿por qué tanta bronca con López Obrador? ¿Por qué la reforma mexicana ha sido fustigada por la justicia de los Estados, por el sistema político de los Estados Unidos? Porque se le sacaba el negocio. Claro. Doctor, se entrecorta un poquito por momentos, pero bueno, creo que ya lo sustancial lo hemos atravesado. Siempre falta tiempo cuando charlamos, siempre falta tiempo. Sí. Claro, porque la dimensión del tiempo cambia, lo estábamos charlando hace un ratito eso, me quedaría muchísimo más tiempo. Pero mandan las pautas, sí, tenemos que ir a una tanda y esas cuestiones, pero ha sido un placer como siempre. Capitalismo de miércoles, sí, tal cual. Doctor, abrazo grandote. Abrazo. Un beso para todos, un beso para Natalia y que tengan una buena Navidad. Felices fiestas.